México, una potencia latinoamericana, conocida por su riqueza cultural, playas de ensueño, ciudades coloniales y su excelente comida. Sin lugar a dudas, México es una nación grande, y durante gran parte de su historia podría haber terminado como lo hizo Estados Unidos, siendo una potencia económica a nivel mundial. Incluso, en un momento de la historia llegó a ser más grande que Estados Unidos, pero nunca terminó venciendo a este país en el juego del poder mundial. Con una población relativamente joven y una economía en constante crecimiento, llegamos a las siguientes preguntas. ¿Alguna vez podrá ser tan poderoso como Estados Unidos? ¿Por qué no ha podido? ¿Y cuál es el futuro de México? Iniciemos con su geografía. Al igual que muchos otros países americanos, México tiene dos océanos que lo rodean para mantenerlo a salvo de cualquier ataque importante. Esto significa que los mexicanos están relativamente seguros, y con países mucho más pequeños y débiles al sur, su única amenaza real es Estados Unidos al norte. Pero desde la Guerra México-estadounidense, la realidad es que estos dos países se han mantenido neutrales por más de 150 años. México es megadiverso y tiene un sinfín de climas. Varía desde el desértico en el norte hasta el tropical en el sur, y en el centro se encuentra la transición, sin tomar en cuenta sus impresionantes montañas. La Sierra Madre Oriental, Occidental y del Sur forman la meseta mexicana. Una meseta que alberga alrededor del 60% de la población de este país, pero solo representa alrededor del 30% de su territorio. La meseta proporciona un clima agradable para la población, ya que no hace ni mucho frío ni mucho calor. Pero por supuesto hay un problema en vivir aquí. Dado que la altura media de la meseta es de unos 2000 metros, México nunca ha sido una civilización costera, y tardaron en desarrollar su industria naval y comercial. El comercio exterior es principalmente por tierra, América Central o Estados Unidos, y su ciudad más grande y capital, la Ciudad de México, está en esta meseta, por lo que la cultura y el gobierno mexicano no se centran en la costa, sino en el interior. Por supuesto, todavía hay una parte significativa de México que no forma parte de esta meseta, especialmente en las penínsulas de Yucatán y Baja California. Baja California se encuentra con un problema similar, tierras muy montañosas y muy pocos habitantes como para influir en la economía mexicana. Y la península de Yucatán es solo selva, costas subdesarrolladas y un enfoque en el interior, dándole mayor importancia a sus zonas arqueológicas, desperdiciando en gran medida su costa. Obviamente México tiene puertos importantes como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, siendo el primero el más grande. Pero si comparamos los 3.3 millones de teus que se comercian cada año en Manzanillo con los 10 millones que se mueven en el puerto de Los Ángeles o los más de 40 millones que se mueven en el puerto de Shanghái, nos damos cuenta de que México está muy lejos de ser una nación poderosa en el extranjero a nivel de comercio marítimo. Pero seguramente tienen que haber otras razones por las que México no ha podido ser una potencia. Pero para descubrirlo tenemos que viajar en el tiempo hasta la España del siglo XVI. En ese tiempo los españoles casi habían terminado de reclamar su península de los invasores moros, en una guerra que duró casi 800 años. Los moros no eran cristianos, sino musulmanes, por lo que esta guerra resultó en una especie de fanatismo religioso, en la que los cruzados expulsaron a los no cristianos de sus territorios e implementaron la Inquisición, por lo que en ese tiempo España era ultracristiana. Pero después de que ganaron la Reconquista ocurrió un hecho histórico, ya que encontraron un nuevo continente exactamente el mismo año que terminó la guerra. Una de las primeras cosas que Cristóbal Colón escribió sobre los nativos que encontró en el Nuevo Mundo fue: creo que fácilmente se convertirían en cristianos. Por lo que los españoles colonizaron estas tierras por oro, territorio, poder y sobre todo por Jesús. Esto nos lleva al México de ese tiempo, un territorio dominado por los aztecas, pero que también tenía otras culturas fuertes como los mayas, los purépechas, los toltecas y los olmecas. Los españoles no necesitaban colonizar esta nueva tierra, ya que ya estaba poblada. Lo que realmente necesitaban era traer españoles ricos que controlaran las nuevas haciendas, minas y plantaciones, mientras que los lugareños trabajaran para ellos, haciendo a los españoles más ricos, pero garantizando que el resto del país sea pobre. Y comparado con la colonización en el norte, de la que ya hablamos en un video anterior, México siempre se mantuvo más pobre. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se mantienen juntos a dos grupos si no comparten un idioma o una cultura? Pues aquí entra el catolicismo. Al momento de crear una nueva colonia tienes que copiar características de la colonia madre para controlar a la población, y los españoles eligieron la religión. La Iglesia Católica jugó un papel muy importante en la españolización de México, al tiempo que infundió algunos elementos indígenas y unió a las dos culturas como una sola, por lo que las personas aquí ya no eran ni españolas ni indígenas, eran mexicanos. Así que la Iglesia jugó el papel más importante como unificador local entre la corona española y el Nuevo Mundo. Pero cuando llegó el momento de la independencia de México, los mexicanos no sabían qué camino tomar. La corrupción, la inestabilidad y guerra civil tras guerra civil, sumado a la pérdida de la mitad de sus tierras a manos de Estados Unidos 20 años después de la independencia, hizo a México un país muy débil y conflictivo. Un país en el que la iglesia y los militares tenían la mayor parte del poder, y un país que no dejaba de tener inestabilidad política y social, lo que llevó a la sociedad a organizar una guerra que intentaba derrocar a su gobierno.
Después de la intervención francesa y la dictadura de más de 30 años de Porfirio Díaz, inició la Revolución Mexicana en 1910, una guerra civil que condujo a una nueva constitución en 1917, y aunque no ha habido ninguna otra guerra importante desde entonces, la inestabilidad, la corrupción y la desigualdad social todavía están muy latentes en el país. La realidad es que la colonización hipercatólica de México atrofió su crecimiento, al mismo tiempo que destruyó el crecimiento nativo, por lo que la llegada de los españoles fue una promoción 2x1, pero que solo beneficiaría a la corona. Pero basta de hablar del pasado y volvamos al presente. ¿Cómo se enfrentará México de cara al futuro? México es el país español más poblado del mundo, con casi 130 millones de habitantes. Una población bastante joven también, ya que el mexicano promedio tiene menos de 28 años. En una década o dos, esto significará millones de mexicanos en sus 30 y 40 años, también conocida como la etapa para hacer dinero, lo que aumentará dramáticamente el nivel de vida en la nación. La población crecerá alrededor de 157 millones para 2060, y luego caerá lentamente a 140 millones para 2100. Esto quiere decir que México ya está casi en su punto máximo de población. Esto significa que no habrá demasiado estrés en la población para acomodar a nuevas personas en el sistema mexicano, como lo hubo en el pasado. Hace 40 años la población mexicana era la mitad de lo que es hoy, y hace 60 años era una cuarta parte. El estrés puesto en el país fue tan grande que muchos millones empacaron sus cosas y se fueron a buscar una vida mejor, principalmente a los Estados Unidos, creciendo rápidamente desde la década de 1960. En la última década, el número de personas que se van del país se ha desacelerado. Y honestamente, a medida que la población mexicana comience a crecer más y más, lentamente ese número probablemente seguirá disminuyendo. ¿Y cómo es el sistema mexicano en sí? ¿Cómo es su economía? Su definición en una palabra sería crecimiento. Es la economía número 15 más grande del mundo, con 1.27 billones de dólares. Pero para 2050 podrá convertirse en la sexta o la quinta economía más grande. Es notablemente una economía de ingresos medios altos, y tiene la economía más compleja de América Latina. Tiene un sector agrícola pequeño con solo el 4% de su PIB, y posee un gran sector de servicios con alrededor del 60%. Sin embargo, este suele ser el sector más rico de cualquier economía, ya que es donde se encuentran los empleos de altos ingresos. En México los servicios financieros, los bancos, las telecomunicaciones y especialmente el turismo son los que lideran este sector. Fue la séptima nación más visitada en 2019. Casualmente tiene la séptima mayor cantidad de sitios patrimonio de la UNESCO, esto sin contar sus hermosas playas cálidas, muchos festivales culturales, gastronomía de primer nivel y una mezcla de culturas que lo hace muy atractivo para los turistas. Pero lo que realmente está impulsando a México es su industria, que representa el 33% de su economía. El acuerdo de libre comercio entre América del Norte y la inversión de Japón y Corea del Sur han hecho que la industria en México esté en auge. Las dos principales industrias son los automóviles y la electrónica. Compañías automotrices como GM, Ford, Volkswagen y Honda han operado aquí durante años, y las compañías automotrices japonesas y europeas también se han mudado recientemente. La industria electrónica también ha explotado en la última década. México es el sexto mayor productor de electrónicos a nivel mundial, gracias a inversiones de empresas asiáticas. Las principales exportaciones son televisores, partes de computadoras y pantallas. Pero a pesar de estas dos grandes industrias, México sigue siendo un importante productor de petróleo, oro y plata, además de ropa, medicamentos y productos alimenticios. Y la gran mayoría de estas exportaciones van a los Estados Unidos. México es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, solo por detrás de China y Canadá, y esto seguirá creciendo a medida que más y más productos se fabriquen en México, y a medida que más y más industrias se trasladen a México para obtener mano de obra más barata y una población mucho más joven. Pero por supuesto, esto ha tenido repercusiones en su relación con Estados Unidos. En los últimos años ha habido un retroceso en la inmigración, y se han reducido los apoyos a la industria mexicana, además de que sus relaciones se han tensado por el tráfico ilegal de armas y droga en la frontera, por lo que no está claro si la relación entre Estados Unidos y México mejorará o empeorará en las próximas décadas. Pero lo que sea que pase no impedirá que los estadounidenses compren productos industriales mexicanos más baratos. México es ciertamente una nación que, como la mayor parte de América Latina, nunca se expande hacia afuera. Sí, tiene una gran influencia cultural en los Estados Unidos, y los Estados Unidos tienen una gran influencia cultural en el resto del mundo. Pero México por sí solo no influye mucho en la economía global. Entonces, respondiendo a la pregunta del video, México no es una potencia debido a su geografía y su historia. Este país se encuentra en una gran meseta desconectándose del mar, lo que la convierte en una nación muy terrestre, a pesar de que limita con dos océanos. Y debido a que los españoles usaron principalmente la iglesia para unir a los dos grupos de personas que habitaban México y dejaron las riquezas en manos de unos cuantos, la violencia, la corrupción, la pobreza y los conflictos se han apoderado de este país. Y hoy en día aún no ha llegado un gobierno modelo que empuje a México hacia su verdadero potencial. Pero ¿puede México terminar ejerciendo más poder sobre los Estados Unidos, América y potencialmente el resto del mundo? La realidad es que es una población joven y estable, y una economía de rápido crecimiento que pronto será la quinta más grande del mundo.
Tal vez las montañas mexicanas y la colonización han condenado a la nación a permanecer para siempre como un país con potencial pero nunca poderoso. Pero como una nación de rápido crecimiento, con una riqueza incalculable de recursos naturales, empresas muy poderosas, un país que ha demostrado ser uno de los más poderosos de América Latina junto con Brasil, y un territorio que hace frontera con la potencia económica más grande del mundo, quizás su futuro resulte prometedor. Inversionistas, ¿qué opinan de México? ¿Creen que podamos ver a este país como una potencia mundial en poco tiempo? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.